QTF. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de las terribles consecuencias que originó la pandemia del COVID-19 en el sector empresarial. Probablemente todos conocemos un negocio, ya sea por nuestra casa o por el trayecto rumbo al trabajo, y que nos dimos cuenta que cerró definitivamente en estos meses. Al inicio de lo que pensamos sería una famosa cuarentena, 40 días nada más y regresaríamos a trabajar, a la escuela y a la normalidad, pues muchas tiendas decidieron suspender sus actividades con la esperanza de contener los contagios. Por desgracia, las semanas se convirtieron en meses y cuando nos dimos cuenta, la famosa cuarentena se transformó pues en casi un año. Ya no le podemos llamar cuarentena. Cuarentena son 40 días. Llevamos más de 200. Entonces ya no es cuarentena, punto. Por desgracia, eso, las semanas se convirtieron en meses y cuando nos dimos cuenta, pues ya estamos a más de 200 días de estar encerrados, muchos de ustedes, otros trabajando con medidas precautorias, en fin. Y a pesar de las nuevas medidas y las restricciones que impusieron los distintos países para reactivar la economía, en muchos casos, pues ya no fue posible regresar. Según datos del American Bankruptcy Institute, del Instituto de Bancarrota de Estados Unidos, las compañías que se declararon en quiebra aumentaron en un 26% este año. En este punto, es importante aclarar que en Estados Unidos la bancarrota no necesariamente implica el cierre completo o definitivo. Por ejemplo, una de las empresas que se encuentra en este caso es Hertz, la dedicada a renta de coches, que tiene pues el negocio en 150 países, con más de 10,000 franquicias internacionales. Bueno, pues Hertz se declaró en quiebra en mayo, con una deuda de 18,000 millones de dólares, después de despedir a 10,000 empleados y cancelar la compra de autos nuevos. Otra, JCPenney, con más de 840 tiendas en Estados Unidos y Puerto Rico, anunció en junio que cerraría 242 sucursales por una deuda acumulada de 4,000 millones de dólares. En ese mismo mes, el Cirque du Soleil, con sede principal en Canadá, se declara en bancarrota también en este año. Empieza a cancelar sus presentaciones y despide a 3,480 trabajadores. Grupo Aldo, el de los zapatos, la cadena mundial de zapatos y accesorios, que es una empresa de Canadá, con más de 3,000 sucursales en 100 países, cerró 13 de sus tiendas para salvarse de la quiebra. Bueno, no me parece un caso tan grave el de Aldo. Si tienes 3,000 sucursales en 100 países, cierras 13, pues es que te arranquen un pelo. La verdad, no es gran cosa. Pero no se imaginan, bueno, la de la ropa interior, ¿cómo se llama esta? Victoria's Secret. Abercrombie, todas esas marcas, no se imaginan la cantidad de cierres. Bueno, Aeroméxico, por ejemplo, pues se acogió al Código de Bancarrota de Estados Unidos en julio, después de que sus operaciones se vieron reducidas con el cierre de aeropuertos. J.Crew, que es otra marca de ropa, fue la primera compañía minorista en declararse en bancarrota tras sufrir pérdidas en sus ventas y enfrentar una deuda por más de $1 billón. México, de los 4.9, escuchen esto por favor, es increíble, de los 4.9 millones de negocios censados antes de la pandemia, sobreviven 3.9 millones, es decir, se perdieron 1 millón de negocios en estos meses. Datos del INEGI, en México. Esto es gravísimo. 1 millón de negocios desaparecieron.
Estás hablando de más de 1 millón de microempresas, pequeñas y medianas empresas mexicanas que cerraron definitivamente, perjudicando, fíjense, si es 1 millón de empresas, perjudicaron a más de 3 millones de personas sin trabajo. Es una cifra brutal, ¿eh? Entre septiembre y octubre, 8 de cada 10 empresas reportaron como principal afectación la disminución de ingresos. Además de las empresas que aún sobreviven, les quiero decir que además de ese más de 3 millones de personas sin trabajo por el cierre de 1 millón de negocios en México por la pandemia, estamos hablando que se despidió además el 20% de los empleados del resto de los 3.9 millones que sí existe todavía de empresas en México. Estás hablando a otras 3 millones de personas. Ahí nada más en este dato van 6 millones de personas sin empleo. Según un reciente estudio del INEGI, el 94% de las empresas declararon que no recibieron ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. 94% de las empresas. ¿Por qué? Pues porque no lo recibieron. Así de sencillo. Aquí se inyectó menos a las empresas en apoyo que en África. Lo estoy diciendo en serio. Que lugares ínfimos en la faz de la tierra, que son pobres, ayudaron a los empresarios. Andrés Manuel López Obrador no ayudó a los empresarios. Yo te pregunto, ¿cuántos negocios conoces que cerraron sus puertas definitivamente? ¿Tú, Emilio? Yo conozco unos 10. Sí, 12. más o menos, sí, en promedio, de aquí unos 15. O sea, yo te platicaba, estaba por ahí por la zona rosa, cuando yo pasaba por ahí en auto, una cantidad de lugares que se están rentando, cerrando. Lo mismo en calles como Mazarik, o lo mismo las colonias de casas o de departamentos en todo el país. Así es. Y de eso. Y hablas con los de bienes raíces y pues no, ¿quién compra? Pues nadie. ¿Quién renta? Pues nadie. ¿Con qué? Arrancamos de eso, vamos a hablar. Estamos listos, sí, quédense con nosotros hasta la 1 de la tarde, mucho que compartir.